Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, así es. Hemos estado trabajando en estas vacaciones de Semana Santa, principalmente desde el Viceministerio de Transporte, que es parte del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte. Lo principal, pues, en atender cualquier emergencia. Hemos tenido varios accidentes que se han dado en estas vacaciones. Normalmente, en época vacacional, pues, hay una tendencia a incrementar la cantidad de accidentes y, pues, en esta ocasión, pues, se han hecho todas las acciones necesarias para poder proteger la vida de todos los salvadoreños. Si bien es cierto, pues, si uno revisa la estadística, pues hemos tenido reducción, por ejemplo, de un 1% en lesionados. Parece poco, pero si uno hace una cosa es hacer un comparativo del valor absoluto de los accidentes o lesionados que uno puede tener o fallecidos incluso que uno puede tener en carretera, pero otra es si tú comparas con el parque vehicular, porque el parque vehicular va en incremento. Entonces, tener incluso... Más vehículos significa también más accidentes de realidad. Un mayor riesgo, ¿verdad? Proporcionalmente. Es como las mediciones que se hacen, ya sea de homicidios o mediciones que se hacen en otros temas, ¿verdad? Normalmente se miden tasas con respecto a la población, ¿verdad? Y en este caso, pues, la cantidad de vehículos que circulan en las carreteras. Entonces, si nosotros lo comparamos con el parque vehicular, pues hemos tenido reducción en todas las cifras. Ahora bien, en términos de accidentes, si lo vemos solo el valor absoluto, pues sí hemos tenido un poco más, casi, la verdad que el número está casi igual que el año pasado en Semana Santa, un leve incremento, más o menos un poco más de 10 accidentes más con respecto al año pasado. En lesionados pues tuvimos menos, ahí sí hubo una reducción de casi de 20 lesionados menos aproximadamente. Y pues fallecidos, lamentablemente tuvimos casi 32 fallecidos en este periodo vacacional, ¿verdad? Más o menos, si nosotros partimos desde el sábado pasado hasta la fecha, ¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de las personas que resultaron fallecidas por un accidente de tránsito fueron, 14 de ellas fueron por conducir a una velocidad excesiva arriba de la reglamentaria, es decir, más de 90 kilómetros por hora. Otra cantidad fue 9 aproximadamente por estar distraído, es decir, iba realizando otro tipo de actividad cuando sucedió el accidente. Luego pues fue por invadir carril, que fue otro de los motivos por el cual tuvimos accidentes, y tuvimos un fallecido por no respetar las señales de tránsito, ¿verdad? Es decir, se pasó un semáforo en rojo y lamentablemente pues ocurrió el siniestro. Pero bien, se han hecho varias acciones. Yo creo que el director de Protección Civil también lo mencionaba. Una de las cosas, digamos, enormes que creo que se realizaron en estas vacaciones fue el hecho de los controles antidoping en las diferentes carreteras de nuestro país. Hicimos 4 veces más pruebas con respecto a la Semana Santa. Más operativos antidoping comparados. Así es, 4 veces más pruebas se realizaron. Es decir, incluso controles pues se cuadruplicaron prácticamente con respecto a los que tuvimos en la Semana Santa del año 2023. De estos pues se detuvieron a varios conductores en diferentes carreteras de nuestro país debido pues a que estaban arriba de los 100 grados de alcohol. Y para ser exactos, si nosotros, él mencionaba 152 conductores detenidos por estar en estado de ebriedad. Ahora bien, eso contabilizando a partir del día viernes 22 de marzo hasta este día, porque hoy en la mañana, pues hoy en la madrugada se detuvieron a 4 conductores más, ¿verdad?, por estar en estado de ebriedad. Números aproximados estaríamos rondando que 152 contabilizando los 4 de hoy en la mañana, ¿verdad? Serían 152. Entonces, eso equivale más o menos a un 137% más de personas detenidas con respecto al año pasado. Alguien puede decir, bueno, ahora hay más bolos quizás circulando en la calle, ¿verdad? O hay más operativos y más pruebas. Exacto. Y ese es el punto. En realidad hay más operativos, más pruebas y más estrategias para poder identificar. Es decir, hoy estamos también donde sabemos dónde están los conductores que al final pues consumen alguna bebida embriagante y que
así manejan. La mayoría de los conductores que se detuvieron fueron a eso de la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Esa fue la hora. Hoy. Toda la Semana Santa. Toda la Semana Santa. De 1 de la mañana a 3 de la mañana. De hecho, yo podría pensar, es la hora en la que ya se fueron. ¿No? Por eso, ahí están. Y por eso lo hicimos, justamente, ¿verdad? Porque normalmente, incluso en algunos lugares llegábamos, hacíamos los operativos, estábamos hasta las 12. Parecía que lo levantábamos, que lo levantábamos, pero estábamos más adelante, ¿verdad? Entonces, al final, la idea no es una cacería de brujas, ¿verdad? Sino que más que todo, hacer conciencia en los salvadoreños. Muchas veces, y yo creo que lo vimos cuando se estaba trabajando en el tema del cambio de las leyes de tránsito, que de hecho el presidente nos ha pedido trabajar fuertemente en esto para poder hacer cambios sustanciales en la ley de tránsito y pasarlo los cambios necesarios a la Asamblea Legislativa. Pero yo me recuerdo cuando se hablaba de los motociclistas, por ejemplo, que no tenían que invadir carril, pues tú veías, los primeros días veías a todos los motociclistas uno detrás de otro, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, a pesar que se haga conciencia, a pesar que a los conductores se les diga, bueno, incluso un requisito para poder sacar la licencia de conducir es conocer la teoría y conocer todas las leyes de tránsito, ¿verdad? Es decir, tener el conocimiento pleno de esto, se hacen exámenes, entre otro tipo de cosas. Solo desde ahí, pues, ya se está tratando de alguna manera de concientizar al conductor. Obviamente, pues, hay que trabajar mucho más, campañas, entre otro tipo de cosas, pero nosotros hemos visto, y no solo sucede en El Salvador, sino que sucede en diferentes partes del mundo, que a pesar que se haga conciencia, lamentablemente hay personas pues que no entienden, ¿verdad? Hasta que se sanciona. Entonces, en este caso, pues el conducir en estado de ebriedad no está permitido y pues hemos tenido que sancionar a 152 conductores que han pasado Semana Santa en las Bartolinas, ¿verdad? Es decir, los que fueron detenidos los primeros días todavía estarán ahí. Todavía están ahí. Todavía están ahí. Todavía están ahí. De hecho, la policía pues va a iniciar los procedimientos a partir del día de mañana. Sí, porque es decir, hoy todavía mañana inicia mañana es el primer día hábil, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tuvieron que pasar las vacaciones en Bartolinas, pero pues, yo creo que esto de alguna manera va a ayudar para que estos conductores en el futuro pues tomen conciencia y no lo vuelvan a hacer, que al final eso es lo importante, ¿verdad? Y también hacer llamado a los demás conductores, a las demás personas que no han sido detenidas, que pues al final pues el hecho de conducir en estado de ebriedad estamos poniendo en riesgo nuestras vidas y la vida de las demás personas. Entonces, más allá de una multa, más allá de detener a un conductor, el objetivo pues es proteger la vida de esa persona. Y al proteger la vida de esa persona, pues protegemos la vida de todos. Un amigo televidente nos escribía en el segmento anterior y nos decía, pregúntenle al director de Protección Civil por qué no hablan, conversan o piden a las aplicaciones de tránsito, llámese Waze, Maps o cualquiera de las que quiera mencionar, para que no ubiquen los retenes. Y aquí yo creo que es válido el comentario. Aquí vienen dos puntos de vista y si me permite, uno es, sí, se puede hablar, no sé si ellos pueden obviar mostrarlos, y la otra es, mire, ya están avisados, aquí estamos. O sea, si anda bolo, no maneje, consiga quien maneje. Usted me dirá qué es lo que han pensado hacer. Sí, se podría pedir, ¿verdad? No sé si al final lo van a hacer, porque al final este tipo de plataforma es alimentada por las mismas personas, ¿verdad? Al anunciar que hay un accidente en un lugar, al anunciar que está la policía, etcétera, ¿verdad? O cualquier actividad que hay. Entonces la idea es que las personas sepan por qué motivo pues hay tráfico, y también que la misma plataforma te dé rutas alternas por las complicaciones que puedan haber en esos puntos, ¿verdad? Pero más allá de eso, es decir, al final lo pudiéramos poner, pero si no lo ponemos, y esto sí quiero mencionarlo y ser enfático, que aún así, aunque las personas traten de evadir los controles, así como los estamos estableciendo en este momento, pues no hay forma. Es decir, te doy un ejemplo, yo estuve hace más o menos, hace 3 días me parece, fue el día, el viernes 29 de marzo estuve en el sector de Opico, en la carretera de Quesaltepeque, pusimos un control. Pero lo que sucedía, y justamente donde están las zonas donde hay bastantes bares, entre otro tipo de cosas, pero
es decir, si una persona se trataba de evadir un control por un lado, pues estamos por la otra calle. Ajá. Al final era un cerco, pues, es decir, todas las calles estaban cerradas y la persona que pasaba por ese lugar tenía que obligatoriamente pasar por el control antidoping. Entonces, al final, aunque Waze les diga no hay nada, van a tener que pasar, pues, ¿verdad? Entonces, porque la idea es eso, ¿verdad? Es decir, garantizar que los conductores poco a poco, pues, al final no conduzcan en estado de ebriedad. Entonces, solo ese día, por ejemplo, tuvimos 17 conductores detenidos, ¿verdad? Lamentablemente, porque al final no era ese el objetivo era que, pues, igual, aunque vieran el control, hubieran dicho, bueno, entonces voy a designar a un conductor, es decir, muchos piensan a veces que pueden evadir los controles o que pueden pasar y no se les va a hacer las pruebas, pero en los controles que estamos estableciendo, carro por carro le estamos haciendo las pruebas. Así lo hicieron en los últimos, carro por carro. Carro por carro. De hecho, en la San Benito, incluso antes del periodo de vacaciones, día viernes o día sábado, ya hemos hecho cercos a eso de la medianoche y en horas de la madrugada, donde carro por carro hemos cerrado todas las calles alrededor y carro por carro hemos hecho pruebas. De hecho, la primera vez que lo hicimos, pues detuvimos a 28 conductores en estado de ebriedad. De ahí las siguientes veces pues fue reduciendo el número, tanto así que la última vez que lo hicimos solo se detuvieron a 2 conductores en estado de ebriedad. Es decir, pasamos de detener a 28 a 2 conductores. Eso de alguna manera significa que pues ya empezaron a designar a una persona, ¿verdad? Es decir, no significa que dejaron de ir, porque nosotros pasábamos por ahí, igual las pruebas que hicimos, incluso la última vez fueron más pruebas con respecto a la primera vez. Y mucho menos positivos, ¿verdad? Entonces, significa que de alguna manera están tomando conciencia. Lo que pasa es que, ¿por qué invade carril las personas? ¿Por qué conducen a una velocidad excesiva arriba de la reglamentaria? O por qué se pasan un semáforo o algo aquí o infringen una ley de tránsito aquí en El Salvador, y hay personas que nos los han dicho, bueno, pero cuando van a otro país, ahí sí respetan las leyes de tránsito, todo el mundo. pero ahí sí es un conductor responsable. ¿Pero por qué pasa eso? Justamente porque si no se les sanciona, pues las personas tienden a hacer lo que sea, ¿verdad? Y el problema es que esa mala costumbre o mala cultura vial, bueno, se vuelve justamente una cultura para las personas, se vuelve una costumbre, ¿verdad? Entonces, si nosotros al final tenemos mayores controles, mayor cantidad de personas, o a través de la tecnología, ¿verdad? Porque, es decir, tú vas a Estados Unidos o vas a otros países y si bien es cierto, pues hay policías en diferentes lugares, pero se utiliza bastante la tecnología, ¿verdad? Es decir, no puedes tener en miles de kilómetros a tantos agentes o a tantos, en nuestro caso, gestores de tráfico también, ¿verdad? De alguna manera hay que apoyarnos con la tecnología y de esta manera pues poder garantizar que se cumpla la ley. Mencionarte que ya estamos haciendo algunas cosas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, las denuncias en redes sociales, nosotros estamos poniendo las infracciones, ¿verdad? Lo he visto. Entonces, de hecho, algunas hasta en combo. Algunas hasta en combo. Sí, lo mismo, el de un conductor que iba haciendo cualquier tontería. Es decir, al final se le ponen 3, 4. Es decir, la ley no te dice que tiene que ser la más grave nada más, sino que al final una persona por invadir, por ejemplo, una acera, puede acarrear 2, 3, 4 infracciones de tránsito, ¿verdad? De acuerdo al reglamento donde implica cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, al final, hemos puesto a un conductor por estar en una acera hasta $200 en multa, por ejemplo. Okay. No, mire, y la ponemos en línea de una sola vez, es decir, al final el mismo día lo puede ver, ¿verdad? Nos decía el mismo director de Protección Civil que por efectos del alcohol, esta vez, personas lesionadas no hay. Sí, gracias a Dios hemos tenido una reducción sustancial en el caso de las personas en estado de ebriedad. Que hayan causado un accidente. Que hayan causado un accidente, no hemos tenido problemas. De hecho, yo mencionaba los motivos y el principal fue manejar con una velocidad excesiva. No tenemos uno por estar en estado de ebriedad exactamente,
pero no significa que no se pueda dar, ¿verdad? Es decir, al final... No, y sí significa que esos 152 que sacaron de circulación pudieron haber causado. Pudieron haber incrementado, ¿verdad? Y lo hubieran hecho, más de alguno, ¿verdad? Al menos un 10% posiblemente, o menos, ¿verdad? Pero pudo haber pasado. Entonces, al final esa es la idea de los controles, ¿verdad? Tratar de reducir el riesgo, porque, es decir, así como puede pasar, puede no pasar, pero la idea es reducir el riesgo de generar un accidente y al final lesionados y fallecidos, ¿verdad? Por estos accidentes de tránsito. Y algo que tal vez a veces uno no lo ve, y es que una persona, por ejemplo, que resulta lesionada muchas veces, y nosotros lo vemos con FONAT, por ejemplo, que es el Fondo de Atención a las Víctimas por Accidentes de Tránsito, pues muchas personas que salen lesionadas al final quedan con marcas para toda la vida. Exacto. Porque quedan con discapacidad, etcétera, y al final pues esto también es algo lamentable para las personas. Después las personas se arrepienten, ¿verdad?, por lo que hicieron, por conducir en estado de ebriedad, por conducir a una velocidad excesiva, pero después decir, ahí ya está la marca, ¿verdad?, de por vida. Entonces, al final eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Tener cada vez más conductores responsables. Hay mucho que hacer. Trabajar en las escuelas de manejo, por ejemplo. Tenemos un plan que vamos a estar estableciendo estas 2 semanas con las escuelas de manejo para poder mejorarlas tanto en la parte educativa como en la parte de anticorrupción, porque queremos evitar la corrupción en las escuelas de manejo, ¿verdad? Vamos a hacer una depuración total. Ha habido problemas en muchas de ellas, ¿verdad? Ha habido problemas, ¿verdad? Estamos haciendo las investigaciones pertinentes, no solo el Viceministerio de Transporte, sino que también la Policía y la Fiscalía General de la República, pero en caso pues de tener todas las evidencias respectivas, pues se van a tener que hacer todos los procedimientos necesarios contra los que estén implicados, ¿verdad? Ahora bien, la idea pues es que no haya corrupción en las escuelas de manejo. La idea es que la educación en las escuelas de manejo cambie, es decir, hay personas, por ejemplo, que solo llegan a a hacer sus exámenes, no hacen todas las prácticas necesarias porque ya saben manejar, por cualquier motivo, pero muchas veces pues no pasa los procedimientos que nosotros consideramos que son los pertinentes, como por ejemplo que les enseñen a cambiar llantas, que les enseñen a hacer el cambio de aceite, que les enseñen todas las señales de tránsito reglamentarias, más allá de la teoría, porque es decir, la teoría es la base pues de todo, pero al final pues la práctica es lo que al final nos va a ayudar. Claro, la teoría al final está mezclada, ¿verdad?, con la práctica, pero más allá de que una persona se aprenda cuánto cuesta una esquela, es decir, aprende a cambiar la llanta. Que aprenda lo básico y necesario, ¿verdad?, o las señales de tránsito. Es decir, más allá de saber si cuánto me van a poner de esquela por hacer un giro en U, por ejemplo, indebido, al final saber que eso no está permitido, ¿verdad?, y en qué lugares y donde esté la señalización que te indica eso. Señor, ya están operando las cámaras del viceministerio y las fotomultas todavía no, ¿verdad? Están, bueno, digamos que no están operando en el sentido de que ya estamos poniendo esquelas a través de las cámaras, pero sí se están haciendo pruebas internas, ¿verdad? Okay. Es decir, internamente están operando, ¿verdad? Ya estamos haciendo pruebas. Ya estamos en la última etapa de la instalación de la fibra óptica. La fibra óptica pues es la que al final es el corazón prácticamente de este sistema, que le da toda la información al centro de monitoreo. El centro de monitoreo pues lo hemos instalado en las oficinas del Viceministerio de Transporte temporalmente. Y digo temporalmente, al final puede ser una instalación permanente, pues, pero lo que sucede es que COICA nos va a hacer una donación. Ahorita tenemos sistema de monitoreo para fotomultas y cámaras de los semáforos, pero COICA nos va a donar 4.5 millones para un centro de monitoreo para el transporte público. De hecho, vamos a hacer pruebas en cerca de 100 unidades de transporte público con GPS, recaudo electrónico, etcétera, a través de la donación de Corea. Entonces, ellos nos van a donar todos los equipos necesarios y nos han pedido instalaciones con ciertas condiciones, características.
Entonces eso nos lleva a hacer, decir, el viceministerio, digamos, no tiene esas instalaciones. Entonces estamos, de hecho eso lo vamos a empezar esta misma semana, la construcción de un centro de monitoreo. Va a ser un edificio que se va a construir en el Ministerio de Obras Públicas. Esperamos desarrollarlo en un plazo no mayor a los 6 meses, que debería ser menos el tiempo que nos vamos a tardar para la construcción. Pero vamos a correr con ese proyecto porque estos equipos pues vienen a mediados de año y pues tenemos que instalarlos lo más rápido posible para poder, tanto en los buses, como en casi 100 buses, como una prueba piloto, como pues en el nuevo centro de monitoreo que vamos a tener, para poder identificar los movimientos de las rutas, ver el recorrido, saber los tiempos en los cuales pues las personas tienen que esperar, por ejemplo, en cada una de las paradas. Las personas incluso van a poder tener esa información en tiempo real, en cuánto tiempo llega el bus, por ejemplo, entre otro tipo de información. Claro, empezamos con 100 unidades, pero también tenemos un proyecto a la par, que este es del Plan Control Territorial en su fase 3, que pues hay unos fondos que se van a destinar a la compra de cámaras y GPS para las unidades del transporte público. Entonces, al final vamos a tener, la idea es que este año pues tengamos el 100% de los equipos para instalarlos en las unidades del transporte público. Claro, el proceso de instalación lleva un proceso de tiempo, pero al menos los equipos, la idea es comprarlos este año. Habrá que ver cuánto tiempo más o menos llegarán. Al menos los de Corea pues vienen a mediados de año. Los otros pues entran en un proceso de licitación, adjudicación, contratación, y ahí pues vamos a ver el tiempo en el cual podemos tenerlos, pero la idea es poder tener el 100% del transporte público monitoreado a través pues de todos los equipos necesarios, ¿verdad? Entonces vamos a tener un centro de monitoreo donde vamos a ver el tráfico, donde vamos a ver todo el tema de fotomultas, vamos a ver también monitoreo del transporte público, y eso nos va a ayudar pues a tomar decisiones, como por ejemplo no pagarle subsidio a las unidades que no circulan, o por ejemplo optimizar los recorridos. Hay rutas, por ejemplo, que prácticamente solo tienen ciertas paradas que son diferentes, o que de alguna manera pues los recorridos que están dando no son los más eficientes. Entonces, a través de esta información pues vamos a poder optimizar esos recorridos de las unidades de transporte público. Vamos a evitar también la competencia ilegal que puede haber, es decir, hay autobuses o microbuses que están haciendo otras rutas que no tienen permisos o que no están autorizados, y pues la idea es ordenarlo. Y no solo eso, sino que también pues esto nos va a dar puertas también a abrir nuevas rutas de transporte en ciertos lugares que también consideremos que son necesarias. Pero bien, estamos en ese proyecto, que ese es un proyecto nuevo que ya viene, ¿verdad? Ya estamos a punto de empezar. Muy bien, Aunida. Sí, bueno, en Sur City estamos trabajando ahorita en un proyecto que es la ampliación de 23 kilómetros. El proyecto pues el diseño se dividió en 3 tramos, así como en algún momento, por ejemplo, el Bypass de la Libertad, el proyecto Camino de Sur City, pues eran 3 tramos, un tramo era el puente y otros eran tramos de carretera. En este caso pues es similar, ahorita estamos trabajando en el primer tramo, que son 4 kilómetros de los 23 que vamos a ampliar, de 2 a 4 carriles. Este pues parte desde el redondel donde inicia el bypass, el bypass de la Libertad, entrando a Ciudad Puerto. Ahí hay cerca de 1 kilómetro, un poco más de 1 kilómetro aproximadamente. Ese lo estamos haciendo de 2 a 4 carriles. Luego pues en la ciudad, ahí estamos trabajando en un par vial. La idea pues es hacer 2 cosas, ¿verdad? Uno, la ampliación de la carretera, pero también todo el cableado eléctrico y telefónico, pues tenerlo de manera subterránea, como el centro histórico de San Salvador, o como por ejemplo la Sexta Décima, o parte de la zona rosa, que también se ha intervenido en ese caso por la Dirección de Obras Municipales a través de cableado subterráneo. Entonces nosotros vamos a empezar ya esta semana con los trabajos de cableado subterráneo en la zona. Es un proyecto pues importante porque sabemos que es un lugar donde salvadoreños, turistas visitan con bastante frecuencia, y queremos que el lugar pues esté más bonito para el turismo y también para las personas que viven ahí, porque al final todo este tipo de proyectos pues le da plusvalía a la zona, ¿verdad? Entonces vamos a, además de
de pavimentar con concreto hidráulico el sector, construir puentes. El proyecto incorpora 14 puentes. En este primer tramo que hemos adjudicado son 2 puentes los que se van a construir. Ya estamos trabajando en los puentes, en el proceso constructivo. Pero pues ya esta semana, como menciono, vamos a empezar con el cableado subterráneo de 4 kilómetros aproximadamente. Vamos a hacer todo lo posible para que pues en las vacaciones de agosto no tengan problemas, ¿verdad? Todas las familias que visiten el Puerto de la Libertad no tengan problemas a transitar por la zona. De igual manera, en los trabajos pues vamos a tratar de pues garantizar que el tránsito vehicular siempre sea fluido en el sector. De hecho, ya empezamos a trabajar y aún así pues cualquier persona que transita por el sector no me dejará mentir de que el tránsito pues no han tenido mayores inconvenientes. Sí, y lo mencionó el director de Protección Civil, que a pesar de estar en un periodo de vacaciones y con tráfico intenso, no hubo problemas, por lo menos significativos en esta época. Sí, de hecho, una semana antes de las vacaciones de Semana Santa, pues en un tramo del ingreso hacia Ciudad Puerto tuvimos que colocar algunas tuberías, hacer excavaciones, pues por una semana más o menos, un poco más de una semana, habíamos dejado un carril únicamente de circulación, pero corrimos para poder garantizar que en estas vacaciones estuvieran los 2 carriles, ¿verdad? Y no tuvieran problemas. Y no solo por las vacaciones, sino que también la idea pues era que en una semana estuvieran nuevamente habilitados, porque sabemos que las familias del sector y además todos los turistas que visitan la zona, pues de alguna manera se podrían ver afectados si pasamos mucho tiempo con restricciones de circulación. Pero bien, todos los carriles han estado habilitados, lo vamos a mantener de igual manera en los trabajos que vamos a desarrollar. Lo importante es que viene un proyecto que de alguna manera va a revitalizar el centro histórico del Puerto de la Libertad y va a mejorar todo el sector. Y pues ya es un proyecto que va viento en popa, ¿verdad? Ya, como menciono, esta semana pues vamos a iniciar con los trabajos respectivos para poder hacer toda la canalización subterránea, tanto de telefonía como de la parte eléctrica, a medida también que vayamos avanzando también con la ampliación de la carretera, porque son las 2 cosas paralelas, ¿verdad?, las que llevamos. Reinaldo, en otros temas, Reinaldo Cabrera nos dice: Moisés, buenos días, pregúntele por favor al ministro si ya se puede circular por el bypass de San Miguel para llegar a la Unión. Por el bypass de San Miguel pues no lo hemos habilitado todavía, pero sí ya está por habilitarse. Únicamente estamos trabajando en la pavimentación de los últimos 2 kilómetros de la carretera. Este proyecto, pues para poder tener una idea, son 21 kilómetros de calle las que se han trabajado en su construcción. El proyecto pues se dividió en etapas y de acuerdo a medida que se iban terminando los diseños de ingeniería, se iban licitando. Por ejemplo, esta última etapa tenía como plazo de construcción 2 años. Para darte un dato, pues el contrato finaliza en el mes de noviembre de este año, es decir, en el mes de noviembre se cumplirían los 2 años. Hay personas que pueden decir, bueno, pero parece que ya pasaron 4 años o un poco más. Pero pues hay varias cosas, ¿verdad? Uno, que los diseños no estaban terminados, otro que el proyecto pues estaba desfinanciado debido que en 2014 cuando se aprobó, pues se aprobó en yenes y solo en el tipo de cambio de yenes a dólar pues se perdieron un poco más de 9 millones de dólares. Entonces se tuvo que pedir un refinanciamiento, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero el punto es que al final el proyecto pues está adjudicado en todas sus etapas. Ya prácticamente estamos solo en la última etapa, el cual, pues si bien es cierto, el contrato está para noviembre, pero nosotros esperamos, está terminando ahí por a finales de mayo aproximadamente, ya el proyecto. Entonces, bueno, con eso vamos a habilitar 21 kilómetros, para que tengas una idea, pues desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, pues hay 14.7 kilómetros. Va a ser más largo lo que se va a habilitar. Es más largo lo que se va a habilitar en el bypass de San Miguel, es decir, una carretera enorme, pues, ¿verdad? La que se ha construido para poder agilizar los tiempos de traslado de todas las familias del oriente del país. Pero ya estamos a punto de habilitarlo. Ok. Wazowski nos dice: Moisés, pregúntele al ministro sobre el vencimiento de placas que tocan hoy en abril. ¿Vencen las placas? Vencen las placas en abril, pues sabemos que pues, no es algo que se va a poder hacer de la noche a la mañana. Vamos a trabajar con la Asamblea Legislativa el tema de las placas, ¿verdad? Nosotros vamos a estar dando información con respecto a eso, ¿verdad? Lo que sucede es que hay un decreto que se aprobó
dando una prórroga para el mes de abril. Posiblemente pues tengamos que pedir una prórroga adicional por cierto tiempo, porque pues este es un tema que se tiene que avisar y anunciar con anticipación, ¿verdad? Es decir, no podemos decirle unos días antes a todos los salvadoreños, miren, a partir de mañana nuevas placas, ¿verdad? Las tienen que mandar a hacer ustedes. Exacto. Entonces, lleva un tiempo, ¿verdad? Entonces, posiblemente tengamos que pedir un poco más de tiempo, pero pues tarde o temprano pues tiene que llegar el punto donde se renueven todas estas placas. Lo que sí estamos trabajando también es para que todos aquellos que tengan placas provisionales pues empezar a dar también las placas permanentes que le corresponden a cada uno. Mire, y ya que menciona usted placas provisionales, un amigo televidente, ya no logré encontrar el tuit, pero un amigo televidente decía, aquí está, pregúntele a su invitado, dice Noticias 24 Horas, ¿por qué andan circulando autobuses con placas particulares? ¿Será? Autobuses con placas particulares, sería de revisar. Hay autobuses que de alguna manera pues sirven para turismo o sirven para instituciones, ¿verdad? Instituciones públicas, pero aún así instituciones públicas deberían ser placa nacional, pues vamos a revisar esos casos, ¿verdad? Porque de alguna manera pues tienen que estar debidamente autorizados, pero sí hay algunas que son de turismo o de lugares donde las personas trabajan, maquilas, etcétera, ¿verdad? Exacto, pero vamos a revisar bien y pues si el televidente tiene alguna fotografía o algún salvadoreño pues llega a detectar alguno de estos vehículos, pues que los denuncien en redes sociales, que nos suban la fotografía y nosotros vamos a hacer las investigaciones respectivas. De igual manera, en nuestro sistema pues tenemos ubicados, si es que el Viceministerio de Transporte le ha dado las placas, pues ahí debería de estar y debería estar el motivo por el cual pues se le ha brindado una placa, ¿verdad? Es decir, todos los autobuses y microbuses tienen que tener una autorización antes de poder ser emitida una placa, ya sea para circulación de transporte público a nivel nacional o para garantizar transporte a turismo, a empresas, etcétera. Entonces, de hecho las empresas incluso que venden unidades, más que todo las empresas nacionales, pues no te venden un microbús, por ejemplo, si no tiene una autorización, ¿verdad? Entonces, pero vamos a revisar el caso, porque también puede ser que la mayoría de autobuses, pues aquí en El Salvador casi no hay empresas que venden autobuses, sino que se traen a través de otras empresas internacionales, pero de igual manera, ¿verdad? Si está matriculada, o a menos que fuera una placa falsa, pero vamos a investigar. Vamos a investigar. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, licenciado, pendientes de los informes que pudiesen darse a lo largo de este día con los resultados finales. Se le agradece su tiempo. No, gracias a ti por la invitación y mandarle un saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando para ir cambiando nuestro país. Hay mucho que hacer, hay muchos proyectos y lo importante pues es ir avanzando día a día. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.